Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Me alegro de estar una vez más con todos ustedes para terminar la semana y para terminar el libro, el tremendo libro, importante libro en este momento, la lucha por el derecho de nacimiento, por la primogenitura, como ustedes quieran. Bueno, hoy es viernes 1 de diciembre, estrenamos mes también y son las 6:17 de la tarde. Y nada, pues sin más preámbulos, vamos a comenzar. Espero que estén tan contentos como yo, porque es otro libro más que no es poco, ¿no? Que queda ahí a disposición de mucha gente a los que el Señor quiera abrir los ojos. Oramos y oren ustedes conmigo para que el Señor conduzca a muchos a este libro, para que entiendan lo que es el sionismo y lo que es el estado actual de Israel, que no es otra cosa que Judá mezclado con Edom, suplantando el nombre de Israel, así como Jacob suplantó a Esaú. Bien, vamos a ver hoy la conclusión de todo. Los acontecimientos históricos que ocurren en el mundo de hoy son parte de una larga cadena de hechos que se remontan a Adán. Esto significa que con el fin de entender lo que está sucediendo hoy en día, hay que remontarse a los orígenes y causas de estos eventos en el primer capítulo del Génesis. Sin la comprensión de la relación entre el Génesis y los acontecimientos de hoy, no es posible ver el mundo como Dios lo ve. Acontecimientos de Génesis entre Esaú y Jacob, y bueno, ya saben ese pleito por la primogenitura que hubo y que su manifestación final pues es la actualidad, el Estado de Israel, el sionismo, ¿no? Por supuesto, la más básica de todas las verdades se establece en Génesis 1:1, donde se nos dice que Dios es el creador de todas las cosas. Si Él creó todo, entonces Él es el dueño de todas las cosas por derecho de creación. Con la propiedad viene la soberanía, es decir, el dominio final, y la responsabilidad por lo que Él posee. Por lo tanto, las Escrituras siempre dan el crédito a Dios por los hechos de la historia, aunque Él puede no haber causado directamente queremos decir, causado directamente que los eventos sucedieran. Él ciertamente tiene el derecho de tomar la responsabilidad última por los acontecimientos que suceden. El uso y abuso de autoridad del hombre. Por derecho de su soberanía, Él le dio al hombre el mandato de dominio. Eso lo tenemos en Génesis 1:26, lo podemos ver. Esto creó la autoridad en la tierra. La autoridad siempre es otorgada por un poder superior, y en este caso la autoridad del hombre se deriva de la soberanía de Dios. Aunque hay límites a la autoridad del hombre, la autoridad como tal es real. Por lo tanto, se dice que el hombre ejerce el libre albedrío, entre comillas, de hacer lo que quiere, y sin embargo al final nos encontramos con que Dios ejerce su propia voluntad para llevar la voluntad del hombre a alinearse con el plan divino. Eso es lo que hace el Señor, o sea que eso del libre albedrío, que además no existe en la Escritura, el Señor obra para que al final nuestra voluntad se acople, se alinee con la suya, ¿verdad? Con el plan divino. Mientras tanto, la historia es el tiempo asignado al hombre para crecer desde su egoísmo natural de la niñez a la madurez plena de los hijos de Dios. Al principio, los hijos tienden a buscar, vamos a poner aquí en vez de niños, si es que el Children lo traducen como niños, los hijos
Al principio los hijos tienden a abusar de cualquier autoridad que se les conceda. Del mismo modo, la historia es el relato de la humanidad abusando de la autoridad. Los gobiernos de todo el mundo y en todas las épocas de la historia han confundido autoridad con licencia. Los hombres han codiciado la autoridad porque la han visto como un medio de acumulación de riqueza y de siervos. No han comprendido la definición bíblica de la autoridad como Jesús nos la representó, que es el poder de ser un siervo más eficaz para los demás. Los hombres han definido el poder como el privilegio de hacer lo que a otros no se les permite hacer. El privilegio es el poder para abusar de los demás con inmunidad a la ley. La lección más importante que la mayoría de la humanidad todavía tiene que aprender es que con toda autoridad viene el mismo nivel de responsabilidad. ¡Ay de vosotros políticos! El hombre carnal, sin embargo, naturalmente desea la autoridad sin tal responsabilidad. Por tanto, Dios ha dado autoridad al hombre y el hombre ha abusado de ella durante 6000 años. Las parcelas y esquemas de los hombres carnales se han centrado principalmente en la forma de derrocar al tirano anterior para que ellos mismos puedan llegar a ser los privilegiados tiranos por una temporada. Los hombres leen la historia y aprenden una de dos cosas. O bien aprenden a ser unos tiranos con más éxito, o son repelidos por lo que ven y aprenden a no ser unos tiranos en absoluto. O ellos aprenden por el ejemplo de los tiranos del pasado o aprenden la manera diferente que Jesucristo manifestó en sus pocos años de ministerio personal en la tierra. ¿Qué camino seguirán? ¿El camino del hombre carnal o el camino de Jesús? El camino que siga un hombre determinará su participación en el reino de Dios. El camino de Jesús es un camino difícil. En los 6000 años de historia que llevan al primer gran año de reposo, el sábado de la creación. Tiempo durante el cual Dios deja la tierra libre de su dura servidumbre a los tiranos del mundo. Pero el camino de Jesús también dará lugar a ser colocados en puestos de responsabilidad en el 7º milenio, llamado por muchos la edad del reino o la edad mesiánica. Generalmente nos referimos a esta edad como la edad de tabernáculos. Los que gobernarán en la edad por venir serán los vencedores, no toda la Iglesia. Ellos son los que han aprendido a ejercer el mandato de dominio, no sin ley, sino en sumisión a Dios. Han aprendido a ser obedientes y a hacer solo lo que Jesús haría. En otras palabras, han aprendido a vencer el deseo natural de la carne que percibe la autoridad como un privilegio. Nimrod y Esaú, rivales en la rebelión. Las escrituras hablan de Nimrod en Génesis 10 del 9 al 10, cuyo nombre significa nos rebelaremos, por ser el primer líder importante de la rebelión contra el gobierno establecido por Dios en la tierra. Él se rebeló contra la autoridad de Noé y Sem, estableciendo su propio reino llamado Babel. Este fue el comienzo de Babilonia, que en última instancia se convirtió en el símbolo de toda autoridad carnal y rebelión contra la ley divina. Esaú estudió a Nimrod y codició su posición de privilegio, y así cuando se le presentó la oportunidad mató a Nimrod y le robó la ropa, es decir, las pieles que Dios había dado a Adán cuando pecaron, les cubrió con túnicas el Señor, ¿verdad? Por lo tanto, Esaú heredó la autoridad de Babilonia que él codiciaba. Esas pieles representaban, a ojos de la gente, el derecho divino a gobernar, y esas iban pasando por eso a través de los Melquisedeques del turno. Por lo tanto, Esaú heredó la autoridad de Babilonia que él codiciaba, y esto fue profético del deseo de los descendientes de Esaú, los edomitas, de gobernar el mundo. La principal diferencia es que los edomitas se convirtieron al judaísmo y, por lo tanto, usan la Biblia para justificar su derecho a gobernar.
Al trazar la historia del gobierno despótico en toda la Biblia, somos atraídos al estudio de Babilonia y Edom. En el Antiguo Testamento vemos las ciudades-estado rivales como Babilonia y Jerusalén. Nimrod fue el constructor de Babilonia, mientras que Sem fue el constructor de Jerusalén. Sem era el gobernante legítimo de la tierra, el Melquisedec de turno, ya que el mandato de dominio le fue pasado en la muerte de su padre Noé. Pero Nimrod representaba a aquellos que se rebelaron contra el gobierno legítimo de Sem, quien también se aparece a Abraham como Melquisedec. Como Nimrod, Esaú fue gobernado por la mente carnal, así que él codiciaba la posición de privilegio que Nimrod parecía disfrutar. Ambos eran cazadores y parece que sus personalidades se formaron por su talento en la caza. Al mismo tiempo que cazaban animales silvestres, también aprendieron a cazar las almas de los hombres. Edom, Judá y José. Edom, Judá, Jacob y José. Judá conquistó Edom, es decir, Idumea, en el 126 a.C. y se anexionó su territorio, que limitaba con ellos al sur. Los hijos de Judá convirtieron a la fuerza a todos los edomitas al judaísmo, y a partir de ese momento Edom dejó de existir como una nación distinta con el nombre de familia antiguo. La importancia de esta fusión no puede ser exagerada, ya que los profetas del Antiguo Testamento predijeron la aparición de Edom en los últimos tiempos y su destrucción final a manos de la casa de José. Escuchen eso, su destrucción final a manos de la casa de José. Algunos han intentado argumentar que la destrucción de Edom, profetizada en Abdías, ya ocurrió en el 126 a.C. Hace poco hemos publicado, creo que eran 2 o 3 posts en el blog Tabernáculo, precisamente analizando esa profecía de Abdías, que saben que es un capítulo, y ahí se analiza. La vamos a grabar en vídeo ahora cuando terminemos este libro, eso y algunas otras cositas que hay por ahí de la tribulación, el anticristo y el rapto, aunque son cosas que en otras partes ya hemos tocado, en otros vídeos, en otros posts, pero como afectan un poquito a este tiempo que estamos viviendo, pues las vamos a volver a meter. De hecho, la del anticristo lo hemos visto en uno de los capítulos aquí, que es el anterior a este o el anterior todavía. Bien. Bueno, repito, los hijos de Judá convirtieron a la fuerza a los edomitas al judaísmo y a partir de ese momento Edom dejó de existir como una nación distinta con el nombre de familia antiguo. La importancia de esta fusión no puede ser exagerada, ya que los profetas del Antiguo Testamento predijeron la aparición de Edom en los últimos tiempos y su destrucción final a manos de la casa de José. Hasta ahí habíamos llegado. Algunos han intentado argumentar que la destrucción de Edom profetizada en Abdías ya ocurrió en el 126 a.C., cuando Judá conquistó Edom. Sin embargo, una simple lectura de Abdías demuestra lo contrario. Abdías 10 dice: por la violencia contra tu hermano Jacob te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. Hubo, por supuesto, un cumplimiento parcial de esto en el pasado, lo que no agota la profecía. En el 126 a.C. fue Judá la que conquistó Edom y no la casa de José, que todavía estaba en el exilio. La profecía de Abdías del versículo 18 no podría cumplirse hasta la revelación de la casa de José en los últimos días. De hecho, la conquista de Edom por Judá en el 126 a.C. solo preparó el terreno para los acontecimientos de los últimos días, sobre todo en la década de 1940. El espíritu de Esaú-Edom se vio en los métodos, perdón, que aquí va un acento confundido, se vio en los métodos violentos de Jabotinsky, Menachem Begin, Yitzhak Shamir y Ariel Sharon. Esta es una nota mía. Y Ariel Sharon, en la actualidad, noviembre de 2023,
o Benjamín Netanyahu. Y todos los que, y en la actualidad, quiere decir en noviembre de 2023, que es el mes que acabamos de terminar, lo decimos en noviembre, aunque esto ya es diciembre, porque pues el conflicto actual de Israel a manos de Netanyahu con Hamas, pues ha comenzado este mes pasado de noviembre. Benjamín Netanyahu. Y todos los que participaron en los actos terroristas contra Jacob, quien a la sazón estaba representado por Gran Bretaña. Debido a que Jacob había tomado el mandato de dominio de Esaú de manera ilegal en Génesis 27, Dios obligó al representante moderno de Jacob, que es Gran Bretaña, a devolvérselo a Esaú en 1948, cuando se fundó el Estado mal llamado de Israel. A pesar de que desde el principio la intención de Dios para Jacob era que recibiera la promesa, esto no le daba a Jacob una licencia para tomarla de manera ilegal. De la misma manera, en 1948 la intención de Dios para Jacob era que la devolviera a Esaú, pero esto no le daba a Esaú una licencia para recuperarla de una manera ilegal. Si hubieran conocido el plan de Dios y hubieran creído que Dios haría las cosas bien a su propio tiempo, el tiempo de Dios, y si se hubieran sometido al plan divino, no hubiera habido ningún juicio contra ellos. Entonces quitaron la primogenitura a Jacob por la violencia y la fuerza, por el asesinato y el terror, que justificaron bajo una bandera de luchadores por la libertad, entre comillas. Por esta razón, Abdías dice: Dios traerá juicio sobre la casa de Esaú, el actual estado de Israel. Abdías 15, a continuación, nos muestra que esta es una profecía del tiempo del fin que no se cumplió en los tiempos del Antiguo Testamento. Dice así: porque se acerca el día de Yahvé sobre todas las naciones, como tú has hecho, te será hecho, tus acciones recaerán sobre tu cabeza. La profecía de Abdías en contra de la casa de Esaú se vincula en este versículo con el día de Yahvé, estos últimos días, ¿no? Último tiempo. Pablo nos dice en 2 Tesalonicenses 2, del 2 al 3, que el día del Señor no había llegado todavía a mediados del siglo I después de Cristo, y que este día no llegaría hasta que otros acontecimientos hubieran tenido lugar. Por lo tanto, es obvio que la conquista de Edom por Judá en el 126 a.C. no cumplió esta profecía. Además, leemos en Abdías 18: entonces la casa de Jacob será un fuego y la casa de José una llama, y rastrojo la casa de Esaú, los quemarán y los consumirán, y no quedará sobreviviente alguno de la casa de Esaú, porque Yahvé ha hablado. Esaú Edom, que está mezclado, Esaú Edom, que es el otro de los nombres, Esaú Edom, fue absorbido, Monteseir también si quieren, fue absorbido por Judá en el 126 a.C. Y Judá era una de las tribus de Jacob. Pero Abdías dice que el cumplimiento final de esta profecía vendría de la mano de José, no de Judá. De José, las tribus del norte, que es Israel, no de la tribu del sur de Judá. José era el jefe de la casa de Israel, así como Judá lo era de la tribu principal, la casa de Judá. Las tribus de José fueron llevadas a Asiria en los años 745 a 721 a.C. y se convirtieron en las tribus perdidas de Israel. Esas personas no eran judías, eran hijos de Israel, los herederos de la primogenitura. Geográficamente hablando, creo que Gran Bretaña representa a Jacob, Europa representa a los 11 hijos de Jacob y América del Norte representa a José, el hijo que fue separado de sus hermanos. Génesis 49:26. Así como José se convirtió en dos tribus, Efraín y Manasés, también se convirtió Norteamérica en dos naciones, los Estados Unidos y el estado de Canadá. El Arco de la Paz Internacional en la frontera en Vancouver dice: los hijos de una madre común
y también hermanos viviendo juntos en unidad. Debemos concluir entonces que la profecía de Abdías solo puede cumplirse a través de las tribus de José en la actualidad, pues José no estaba presente en la conquista por Judá de Edom en el 126 a Cristo, antes de Cristo. Vamos a ver, la conquista de Edom por Judá en el 126 antes de Cristo. Esto ocurrirá en el contexto de el día del Señor. Bien, veamos ahora Israel y los vencedores. Ya les hemos explicado anteriormente que Israel es uno que es engendrado del Espíritu, ¿verdad? Ese es el verdadero judaíta o el verdadero Judá. Sí, judaíta o judío. Y el verdadero israelita no es otra cosa que ese Judá, ese judío transformado a través de las tribulaciones en un israelita. Ese es un vencedor, un israelita, así como Jacob fue transformado en Israel cuando reconoció la soberanía de Dios, cuando se sometió a la soberanía de Dios, pues así nosotros en nuestro proceso de maduración, cuando al final de la etapa de Pentecostés nos rendimos, morimos al ego, a la carne, al yo, como ustedes quieran, y realmente reconocemos la soberanía de Dios en todo lo que nos ocurre, dejamos de luchar en nuestras fuerzas, dejamos de hacer obras muertas y dejamos que el Señor sea quien tome las iniciativas. Nosotros no nos movemos salvo que el Señor nos abra una puerta y nos dice, venga por aquí. Ese es el asunto, ¿no? Bien, pues vamos a ver, Israel y los vencedores. Las tribus de José, en mi opinión, están representadas en las naciones modernas de Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, esto no significa que estas naciones sean particularmente justas en sus condiciones actuales. Tampoco significa que todos sus ciudadanos sean seguidores de Jesucristo. De hecho, al momento de escribir esto, está en una condición de penuria moral. A fin de cumplir verdaderamente sus llamamientos nacionales, deberían hacer de la Biblia su único sistema de justicia y sus jueces, administradores y gobernantes deberían tener la mente de Cristo. Cualquier cosa menos que esto solo continuaría la caída en la anarquía, la opresión y la esclavitud. El hecho de que uno pueda ser un descendiente directo de José o de Israel no significa que esa persona esté calificada para gobernar el reino de Dios. La gran mayoría no está calificada. Por lo tanto, debemos estudiar el término Israel y verlo en un nivel más alto que el de la mera genealogía. Jacob fue el primer israelita. Él no nació siendo un israelita. Israel fue el nombre que Dios le dio a la edad de 98 años, después de haber luchado con el ángel en Génesis 32:28, ahí donde quedó Jacob derrengado, descaderado, que significa que ya no sea el muslo, el principal asiento de su fuerza, o de la fuerza, pues es el símbolo de que él había sido quebrantado, roto. El velo entre su alma y su espíritu había sido rasgado. Así como se rasgó el velo del templo. Así como se quebró el vaso de alabastro para que el perfume contenido en su interior pudiera brotar. Bueno, era algo más que un nombre, era una descripción de carácter espiritual, un nombre que reflejaba el hecho de que Jacob había llegado finalmente a una relación con Dios más iluminada de la que había tenido hasta entonces. Indicaba que Jacob se había convertido en un vencedor, no era ya solo un simple creyente. Hay que diferenciar entre uno que es creyente y entre uno que es vencedor. El que es vencedor ha llegado a la plena madurez, a la plena filiación. En tabernáculo ha llegado a eso cuando el sol es perfecto, está en el mediodía, ¿verdad? La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, pero tenemos que acordarnos que el día comienza después de la tarde y después de la noche, es decir, después de la Pascua, después de Pentecostés. Pascua sería la tarde, Pentecostés sería la noche, y después llega en tabernáculos el amanecer del nuevo día, y después el sol tiene que avanzar hasta
la plena luz del mediodía. Así Cristo es formado en nosotros, en tabernáculos, nacemos de nuevo, ahí es donde nacemos de nuevo, Pascua somos engendrados, Pentecostés gestados, ahí nacemos de nuevo y ahora crecemos a la medida del varón perfecto, de la estatura del varón perfecto, tanto a nivel espiritual como luego el cuerpo de vencedores a nivel corporativo tiene que crecer para formar ese hijo varón colectivo o corporativo. Bueno, nadie nace vencedor, ya que nadie nace espiritualmente maduro, así como tampoco nadie nace físicamente maduro. Hay personas de todas las naciones que, como Jacob, no nacieron como hijos de Israel, pero que han alcanzado una mayor relación con Dios por medio de pruebas y dificultades. A través de muchas tribulaciones entramos al reino, ¿verdad? Estos son los que manifiestan en sus vidas lo que el nombre de Israel significa. Israel significa Dios reina. Dios es soberano, si ustedes quieren. En las notas del doctor Bullinger o Ballinger, en Génesis 30:28 escribe: Israel es igual a los mandamientos o órdenes o reglas de Dios. El hombre lo intenta, pero siempre al final fracasa. De unos 40 nombres hebreos compuestos con él o Yad, Dios es siempre el hacedor de lo que significa el verbo. Por ejemplo, Daniel significa Dios juzga. Él es Dios y Dani es juzgar. Entonces, Dios es el que juzga, no es nosotros. No es Jacob, Israel, el que gobierna, sino es que Dios es el que gobierna. En otras palabras, en el análisis final, un israelita es el que da testimonio de la soberanía de Dios. Mientras somos meros creyentes en Cristo, solo somos Jacob, el agarrador de talones o el suplentador o el manipulador, también me gusta decir a mí, ¿verdad? El que manipula a los demás para salirse con la suya. Pues en esta condición inmadura nos imaginamos a nosotros mismos como gobernantes en lugar de Dios, suplantando a Dios por nuestra autoridad. Como jacobitas, es decir, carnales, percibimos la autoridad en términos de privilegio en lugar de como servidumbre. El nombre Jacob describe al creyente que se mantiene parcialmente ciego, el que todavía está motivado por el espíritu del anticristo. Sí, todavía creemos que no hemos guiados por el espíritu, pero en realidad son espíritus suplantadores y otro espíritu que no es el del Señor precisamente, aunque también recibimos de Dios, ¿no? Pues digamos que hay una mezcla ahí en Pentecostés y en la Pascua de todo eso. Bueno, repito, el nombre de Jacob describe al creyente que se mantiene parcialmente ciego, necesita la segunda obra de gracia como el ciego aquel que nació Jesús. Primero veía a los hombres como árboles, pero todavía había un velo, ¿verdad? El velo en Pentecostés no se ha roto hasta que cruzamos a tabernáculos. Eso es importante saberlo y tener conciencia de ello para que no en Pentecostés no pensemos que ya hemos llegado y que lo tenemos todos, sino que estamos viendo oscuramente y debemos dudar y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. El nombre Jacob describe al creyente, repito, que se mantiene parcialmente ciego, el que todavía está motivado por el espíritu del anticristo, el que piensa que Dios necesita ayuda para llevar a cabo sus propósitos en la tierra. Tratamos de ayudar a Dios a que cumpla las promesas que nos ha hecho, a que nos haga los milagros, a todas estas cosas, y metemos la mano y el Señor nos tiene que dar una y otra vez, y así cada vez que metemos la mano abortamos el proceso y vuelta a empezar. Jacob pensó que Dios necesitaba ayuda para obtener la bendición de su padre Isaac y así le mintió para ayudar a Dios a cumplir su palabra. Génesis 25:23, el mayor servirá al menor. Jacob todavía no había aprendido a descansar en la soberanía de Dios. Él todavía no creía verdaderamente que Dios es poderoso para cumplir sus propósitos sin un poco de ayuda del hombre. Es decir, no había cruzado el Jordán de la muerte al ego, de la muerte a la carne, para entrar en el reposo, en la quietud de aquel que está quieto y expectante a que Dios le dé órdenes. Mientras no oye al Señor, mientras no ve lo que el Padre hace, él no se mueve. Esta falta de comprensión a la ayuda del hombre. Pero Jacob creía en Dios, pero en realidad no conocía a Dios. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahí, cuando ya cruzamos el velo, cuando cruzamos el Jordán, entonces es que
se abren nuestras pupilas espirituales ya sin ese velo y empezamos a ver a Dios, al que antes habíamos oído pero no habíamos visto en realidad. Esta falta de comprensión causaba que Jacob fuera un suplantador, manipulador, en lugar de un vencedor. Él suplantó a Esaú en lugar de vencerlo con el bien. Finalmente, después de perder el combate de lucha con el ángel, Jacob solo pudo resistir y pedir la bendición. Al perder, ganó. Es ahí cuando somos derrotados por el ángel, es cuando ganamos, ¿no? Parece una contradicción, pero es así. Cuando perdemos, ganamos. Cuando perdemos, vencemos. En ese momento, Jacob murió, es decir, el viejo hombre, el hombre carnal muere, e Israel, el vencedor, nace. Jacob ahora reconocía que Dios era realmente soberano. Y fue entonces cuando se le dio un nuevo nombre que reflejara su testimonio. Bueno, hay Jacob en Peniel, ahí empieza a reconocer la soberanía y se da cuenta que tiene que morir, que tiene que cruzar el Jordán y acampar en Gilgal, que simboliza la quietud, el reposo de Dios, entrar al reposo, entrar en su reposo. Queda un reposo para el pueblo de Dios, porque no solo la paz con Dios, sino la paz de Dios en nuestros corazones que viene cuando nos rendimos. Bien, este conocimiento ayudó a Israel. En este momento Jacob murió, Israel nació. Jacob ahora reconocía que Dios era realmente soberano, gobernaba, y fue entonces cuando se le dio un nuevo nombre que reflejara su testimonio. Este conocimiento ayudó a Israel al día siguiente cuando se enfrentó con Esaú. Él sabía que Esaú había llegado con 400 hombres para matarlo, pero Dios intervino y Esaú fue temporalmente reconciliado con Jacob. Temporalmente solo, porque esa lucha permaneció, como saben, por eso todavía continúa hasta hoy. Cuando se reencontraron, Jacob vio a Esaú, dijo a Esaú una de las verdades más profundas de toda la Escritura en Génesis 33:10. Veo tu rostro como uno que ve el rostro de Dios. Y cuando empezamos a ver el rostro de Dios en nuestros hermanos, en todo lo que nos ocurre, especialmente incluso hasta en nuestros enemigos, ¿verdad? Cuando Jacob tuvo un encuentro cara a cara con Dios por medio del ángel, sus ojos se abrieron y él de repente fue capaz de reconocer a Dios en todas partes, incluso en su hermano que lo odiaba intensamente. Cuando somos capaces de ver el rostro de Dios en nuestros peores enemigos, sabiendo que Dios los ha levantado para ejercitarnos a nosotros, para que sean nuestros coach, nuestros entrenadores, y darnos la oportunidad de superarnos, entonces no estamos lejos de ser vencedores. Cuando somos capaces de ver la mano de Dios en todas las cosas y darnos cuenta de que Dios realmente es totalmente soberano, entonces no estamos lejos de ser vencedores. Cuando Dios nos abre nuestros ojos por duras experiencias para que podamos verlo, aunque se esconda de la mayor parte de la humanidad, para que nos demos cuenta de que Él ya no es anónimo en los asuntos mundiales, Él nos está dirigiendo, aunque para que nosotros hasta este momento no lo vemos, hasta el momento que cruzamos, no lo vemos. Entonces podemos tomar el nombre de Israel, porque vemos la mano de Dios en el mundo, en la situación geopolítica, en los hermanos, en las circunstancias, en todo lugar. Las naciones físicas de la casa perdida de Israel serán recordadas pronto. Europa, aunque parece que está hecho unos zorros, Estados Unidos, que también está hecho unos zorros, sin embargo son las tribus de Israel. Estas sí que son Israel. Y pronto serán recordadas, ellas tomarán su lugar a la cabeza de las naciones como fue profetizado. ¿Cómo va a ser esto? Estando como unos zorros, pues porque viene ese último gran avivamiento que el Señor con los vencedores va a encender un fuego que así como las zorras de Sansón, a las que les ataron una tea ardiendo en las colas, van a recorrer los campos de trigo, que se simboliza la iglesia, y eso va a prender al resto, ¿no? Entonces esas naciones van a ir cayendo bajo el reino, bajo el paraguas del reino de Dios y pues se convertirán al Señor, ¿verdad?
Sin embargo, esto no sucederá hasta que los hijos de Dios se manifiesten, aquellos que tienen el carácter y la madurez espiritual de Israel. Sin estas personas, para que administren la ley divina con la mente de Cristo, no será posible para las naciones de Israel estar a la cabeza del mundo en justicia, pero cuando haya este avivamiento y estas naciones de Israel, Estados Unidos, Canadá, Europa, etcétera, cuando corra ese avivamiento, entonces sí que van a poder gobernar y estar a la cabeza del mundo en justicia. Jacob de Israel es el vencedor clásico, el patrón de todos los vencedores después de él. Nadie empieza en la vida o en su caminar cristiano como un vencedor. Esto es algo que hay que aprender por la obediencia y por la revelación de su carácter. ¿Puede alguien esperar gobernar con Cristo en el siglo venidero? Vamos a ver su carácter. Solo aprendiendo a ser obedientes a Dios, me había saltado. Esto es algo que hay que aprender por la obediencia y por la revelación de su carácter, del carácter de Cristo. Solo aprendiendo a ser obedientes a Dios y a reconocer su soberanía total, puede alguien esperar gobernar con Cristo en el siglo venidero. Si uno no ha madurado, ¿cómo va a esperar gobernar el venidero? Los judíos, aunque se convirtieran, que no es así, por lo menos los que están en el estado actual de Israel, no han tenido tiempo para madurar. ¿Cómo van a gobernar en el milenio junto con los vencedores? Imposible. De este modo, los vencedores heredarán la parte más alta del mandato de dominio dada a Adán. Los vencedores son también los que van a cumplir el mandato de fecundidad o fructificación. Van a producir los hijos del reino, van a producir gente y van a ser gente que manifiesta el fruto del Espíritu de la manera más perfecta, porque manifestarán el carácter y la obra de Cristo mismo, una vez que hayan sido dotados con la transformación corporal. Ese es realmente el rapto, la transformación, el cambio a nivel atómico del cuerpo de muerte en un cuerpo de luz, que promete en un cuerpo glorificado que puede ministrar en el cielo y en la tierra, en los dos sitios, a discreción. Bueno, dotados con la transformación corporal que se promete a los que alcancen la primera resurrección. Los vencedores que estén vivos en ese momento y primero, pues una semana antes aproximadamente, vendrán los vencedores que son resucitados y después ya se unen con los que están vivos y a su vez estos juntos con la cabeza y forman el Arnion, que es la palabra de dar el cordero en todo lugar de Apocalipsis. El cordero en Apocalipsis es la cabeza unida a los vencedores. Es la revelación de ese Arnion, de ese cordero corporativo. Serán verdaderos israelitas no por su genealogía, sino por su relación madura con Dios. Personas que han madurado en su relación con Dios. La manifestación de los hijos de Dios, los vencedores, hará que las promesas nacionales a las naciones de Israel se cumplan. Así esas naciones israelitas formarán el núcleo del reino de Dios sobre la tierra en el siglo venidero. El núcleo del reino de Dios al que se irán uniendo otras naciones, las naciones israelitas. Cuando otras naciones vean cómo Dios los ha bendecido con gobernantes y jueces como Cristo, esas naciones van a estar gobernadas por los vencedores, ellos también van a unirse a la federación de naciones del reino hasta que su reino llene toda la tierra como las aguas cubren el mar. Es un avivamiento que comienza, ese tan harto profetizado, ese avivamiento que se profetiza en el libro de Finisterre, que está basado en la interpretación de una visión, que es el último gran avivamiento. Eso va a ser un avivamiento sin levadura, porque en la etapa de tabernáculos es sin levadura, y al ser sin levadura no se va a apagar, sino que se va a ir extendiendo el reino de la piedra, ¿verdad?, que golpea los pies y desmenuza, tira todos los imperios anteriores, y ahora crece como un monte que va a llenar toda la tierra, o sea, como una cordillera, ¿verdad?, que abarcará toda la tierra como las aguas cubren el mar. Daniel 2 nos habla del sueño profético que se le dio al rey Nabucodonosor de Babilonia
sobre la sucesión de los imperios que iban a gobernar la tierra. El primero sería Babilonia, la cabeza de oro, luego vendría Medo-Persia, los brazos de plata, el tercer lugar llegaría Grecia, el que es el vientre y los muslos de bronce, el cuarto lugar vendría Roma, que serían las piernas de hierro, junto con la manifestación posterior de los pies mezclados con hierro y arcilla. El quinto reino iba a ser el reino de la piedra, que aplastaría a todos los reinos anteriores en el clímax de la historia. En Daniel 2, 34 al 35 leemos: estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y brazos. Estamos en un tiempo donde vemos, y esto lo hemos grabado también en nuestros vídeos, cuando hablamos de los cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, etcétera, vemos que hay una confrontación de los pies del cuerpo de Cristo, que es la manifestación final del cuerpo de Cristo, con los vencedores, que son los pies del cuerpo, enfrentándose a los pies de esa estatua, que es el sistema babilónico, misterio Babilonia del tiempo del fin, el globalismo, el deep state, el estado profundo, ¿verdad? Pies contra pies. ¿Quién creen ustedes que va a ganar? ¿Los pies de los vencedores o los pies de los siervos del diablo? Bueno, continúa Daniel diciendo: entonces fueron desmenuzados todos a la vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro quedaron como el tamo de las eras en verano, y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Gradualmente, hasta el final del milenio, ese avivamiento irá ganando nación tras nación hasta que todas sean ganadas y gobernadas por Cristo. La piedra se convierte en un gran monte. Un monte es un reino en el simbolismo de la Biblia. Esta profecía predice el día en que el reino de Dios llenará toda la tierra. Todas las naciones se regirán por Jesucristo y sus hijos, los vencedores, que administrarán sus leyes de acuerdo a su mente y su intención, serán fieles reflejos del amor y la fe de Cristo. Por lo tanto, no van a poder ser vilipendiados por no ser coherentes, por ser hipócritas y cosas así, porque hasta ahora, en estos últimos 20 siglos, la Iglesia lo que ha hecho es mayormente escandalizar, ¿eh? El nombre de Dios es blasfemado por causa vuestra entre los gentiles. Dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hemos reflejado realmente el carácter de Cristo, sino que ha habido mucha carne mezclada con algo de Cristo. Bueno, todas las naciones se regirán por Jesucristo y sus hijos, los vencedores, que administrarán sus leyes de acuerdo a su mente y su intención. Esta es la herencia de los verdaderos hijos de Israel, los vencedores, independientemente de su genealogía. Bueno, nuevo epígrafe: la promesa de Dios a Esaú se cumplió en 1948. Dios, a través de Isaac, prometió a Esaú que él algún día recibiría el mandato de dominio porque Jacob se lo había robado a él. Génesis 27:40. Dios escogió a Gran Bretaña para cumplir esta profecía. Por esta razón, Gran Bretaña tuvo que entrar en posesión de Palestina en 1917. Ellos tenían que estar en posesión de Palestina con el fin de ser capaces de devolvérsela a Esaú. Gran Bretaña, la Unión Jack, la bandera Unión Jack, que significa Jacobo, Jacob, pues tenía que devolverle la primogenitura a Esaú. El gobierno británico no tenía conocimiento del plan de Dios en este asunto y por esta razón luchaba por mantener el control de Palestina. La mayor parte de sus responsables políticos no entendieron que los judíos contenían al remanente de Esaú y que Dios ahora pretendía enmendar el mal que Jacob había perpetrado sobre Esaú hace miles de años. Esto es por lo que Dios permitió que los sionistas ganaran la lucha en 1948. El éxito de la meta sionista no fue porque los sionistas fueran muy poderosos, sino porque Dios les dio el poder para llevar a cabo su propósito. La derrota de los británicos no se debió a que los británicos fueran muy débiles o corruptos, sino a que ellos fueron llamados a representar a Jacob, aunque no lo sabían. Fueron llamados a resolver un antiguo mal en nombre de todas las naciones israelitas. Pero ellos no se daban cuenta de esto
porque Dios había cegado sus ojos para que pudieran cumplir con los propósitos de Dios, así como los ojos de Isaac estaban cegados para bendecir a Jacob, al que no le correspondía. Decíamos que ellos fueron llamados a resolver un antiguo mal en nombre de todas las naciones israelitas, pero ellos no se daban cuenta de esto porque Dios había cegado sus ojos para que pudieran cumplir con los propósitos de Dios sin darse cuenta de lo que estaban haciendo. Recordemos que Isaac estaba ciego cuando Jacob robó la bendición, Génesis 27:1, y Jacob se aprovechó de la ceguera de Isaac. La sentencia de la ley de Dios decreta ojo por ojo, dice Éxodo 21:24. Por lo tanto, Dios cegó a los descendientes de Jacob, las naciones israelitas, en este caso representadas por Gran Bretaña, otra nación israelita, ojo por ojo, Éxodo 21:24. Por lo tanto, Dios cegó a los descendientes de Jacob, diciendo de ellos en Isaías 42:18-20, sordos oís y vosotros ciegos mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es tan sordo como mi mensajero a quien envío? ¿Quién es tan ciego como el que está en paz conmigo, tan ciego como el siervo de Yahvé? Tú has visto muchas cosas, pero no las observas. Los oídos están abiertos, pero nadie oye. Este tema de la ceguera se toca, y estos mismos versículos, en el blog en mi libro Finisterre al borde del Jordán, que ustedes saben que lo tiene en Blog Tabernáculos y que lo pueden descargar de ahí, el PDF si quieren, y también si lo quieren tener físicamente lo pueden adquirir a través de Amazon. Interesante ese libro, de verdad, porque es cómo cruzar la frontera entre Pentecostés y tabernáculos y entrar en el reposo de Dios, entrar en la bendición de Dios. Bueno, en Isaías 44:18 el profeta nos dice que Dios mismo se ha cegado a Israel diciendo, ellos no saben ni entienden por qué el Dios ha cerrado sus ojos para que no vean y su corazón para que no comprendan. Antonio, si estás escuchando esto, esto responde a la pregunta que me hacías el otro día sobre relación a la ceguera y por qué estas siervos, por qué este tal Armando, no voy a decir el apellido, u otros siervos que están todavía en Pentecostés, a pesar de sus grandes ministerios, a pesar de haber sido quizás la creen de la creen en el tema pentecostal, o están en ese grupo de lo menos corrupto, de lo menos corrompido, de la mayor revelación, si se quiere, a ese nivel de Pentecostés. ¿Por qué están ciegos? Este es el motivo, porque Dios ha cegado a la iglesia, lo mismo que cegó, lo mismo que estaba ciego para bendecir lo mismo que estaba ciego Isaac para bendecir para que la iglesia haga el papel de Judas y bendiga y apoye a los que están traicionando al maestro. Eso lo hemos estudiado también en este libro, ¿verdad? Y en especial en el capítulo del anticristo. Bueno, Isaías 44:18 el profeta nos dice que Dios mismo ha cegado a Israel diciendo, ellos no saben ni entienden porque Él, es decir, Dios ha cerrado sus ojos para que no vean con su corazón y para que no comprendan. Eso también nos dice en Mateo muchas veces, ¿verdad? ¿No? Nosotros no queremos oír, nos cerramos a la revelación porque nos aferramos a nuestros ídolos del corazón y alguien nos viene dando una revelación que no coincide con eso y entonces rechazamos la palabra de Dios por aferrarnos a nuestros ídolos, a nuestras preconcepciones y demás. Y entonces, wow, ¿tú no quieres oír la verdad? Pues bueno, no te preocupes que tú, lo mismo que tú has cerrado tus ojos para no ver y tus oídos para no oír, pues ahora yo voy a reforzar esa ceguera y esa sordera. Así que Dios cegó los ojos de los descendientes de Jacob con el fin de permitir a Esaú volver a tomar la bendición con sigilo, de forma fraudulenta, de forma soterrada. Fue ojo por ojo. Dios impuso una forma de ceguera en ellos con el fin de juzgar a Jacob por su engaño. Es un caso de confusión de identidad causada por la ceguera. Primero Jacob fue confundido con Esaú y ahora Esaú era confundido con Jacob. Sin ceguera, nada de esto podría haber sucedido. La única manera de que los sionistas, representando a Esaú, podrían volver a tomar el dominio sobre la vieja tierra era tomar ventaja de nuestra ceguera y tergiversarse a sí mismos como el cumplimiento de las profecías dadas a Jacob y Israel. La ceguera, para no ver la ley divina, escondió
de muchos cristianos el juicio de Dios sobre Jacob por su crimen contra Esaú. Los cristianos cegados pues no lo han visto. La ceguera de la historia de la casa de Israel y de la casa de Esaú Edom escondió de muchos cristianos la verdadera identidad de las naciones modernas en la profecía. No vieron que la actual nación de Israel en realidad es Judá mezclado con Edom, disfrazándose de Israel. Todo esto fue orquestado por el propio Dios a fin de cumplir con el plan divino para la tierra. Así que Dios se encargó de que todo el mundo reconociera a Esaú como Israel, cegándolos, porque Israel es el nombre de la primogenitura dada a los hijos de José. A fin de que Esaú poseyera verdaderamente el derecho de nacimiento, le tuvo que ser dado el nombre de derecho de nacimiento Israel. Tenía que suplantar a Jacob, así como Jacob suplantó a Esaú, ¿verdad? Para lograr esto, Dios pasó muchos años haciendo que se perdieran los israelitas reales en la dispersión. Solo de esa manera podrían los hombres carnales y los cristianos, carnales diríamos también, o inmaduros, ser cegados y así ser inducidos a renunciar a la primogenitura. Dios sabía que si hubiera sido muy sabido que Europa y sus naciones hijas de todo el mundo eran los verdaderos descendientes físicos de Israel, ellos no habrían renunciado a la primogenitura. ¿Por qué? Debido a que pocas personas entendían la ley divina y cómo Dios restauraría el orden legal en el conflicto entre Jacob e Israel y Esaú. Y así, si Dios no hubiera hecho que se perdieran, entre comillas, ¿verdad?, a ojos de los demás, las tribus reales de Israel, su propósito nunca se habría realizado. En 1948, Dios cumplió esta obligación para con Esaú a través de sus descendientes, que fueron absorbidos por el judaísmo. Los judíos eran incapaces de tomar Palestina bajo el estandarte de Judá, pero fueron capaces de hacerlo bajo la bandera de Esaú. Dios no les debía nada a los hijos malos de Judá, como tampoco el rey David le debía nada a Absalón por usurpar su trono, pero Dios sí le debía a Esaú la oportunidad de poseer y utilizar el derecho de nacimiento y el mandato de dominio. Es por eso que Dios hizo esto, pero esa es la razón por la que los sionistas lo tomaron mediante violencia y robo. Ese es el carácter de Esaú. Dios tenía la obligación legal hacia Esaú de cumplir para que sus descendientes no tuvieran ninguna causa legal en contra de Dios y pudieran acusarlo de injusticia en el gran trono blanco. El día del juicio, no, es que a nosotros nos robaron la primogenitura, ¿no? El Señor dice, no, ahora os la he dado, pero vosotros os habéis mostrado inútiles, violentos, incapaces de producir los gestos del reino, y en lugar de bendecir a las naciones de la tierra, lo que habéis hecho es esclavizarlas. De hecho, Dios incluso le dio a Esaú los mejores y más prósperos años de toda la historia. Desde 1948 hasta este momento, ¿verdad? Y sin embargo, aunque podemos ver esto como algo malo, entre comillas, desde la perspectiva terrenal, solo podemos alabar a Dios por su sabiduría, justicia y misericordia para con todos. Desde la perspectiva divina, podemos ver que el sionismo, con toda su carnalidad, está cumpliendo el plan de Dios. Podemos ver el rostro de Dios en Esaú y regocijarnos porque este es un buen ejemplo, y no de la injusticia, sino de la justicia divina, dando a Esaú lo que le era legítimamente debido. Si Dios es tan justo como para hacer verdadera justicia incluso a Esaú en el tribunal divino, incluso aquí en la tierra permitiendo que ganaran en Yom Kippur, la guerra de los 6 días, lo otro y tal, ¿por qué? Porque el Señor estaba defendiendo la primogenitura que le había sido devuelta a Esaú Edom, mezclado con Judá. Si Dios es tan justo como para hacer verdadera justicia incluso a Esaú en el tribunal divino, entonces podemos saber con certeza que Él hará lo que es correcto para todos los hombres, independientemente de su condición.
Por esta razón, nosotros no odiamos a nadie ni predicamos el odio en absoluto. El odio no es una virtud cristiana, ni siquiera cuando se dirige a uno de los supuestos enemigos. Simplemente creemos que ha llegado el momento en que Dios está abriendo los ojos de los ciegos. Es el momento en el que Dios está revelando sus verdaderos propósitos, incluyendo su propósito para con el Estado sionista. Creemos que el fruto del sionismo ha sido probado y se ha encontrado que el fruto es amargo y no apto para el consumo, como lo fue en los días de Jeremías. Repetimos, creemos que el fruto del sionismo ha sido probado y se ha encontrado que el fruto es amargo y no apto para consumo, como lo fue en los días de Jeremías. Los higos malos y los higos buenos, higos buenos, buenísimos, otros malos que de podridos no se podían comer. Pero hasta que el fruto estuviera maduro, no se podía saber qué sería tan amargo. Así que ahora es posible que los hombres vean lo que no podían ver en los anteriores últimos años. Lo están viendo ahora, de hecho, el mundo está contra Netanyahu. Acabamos, no sé si ayer o anteayer, las Naciones Unidas, una votación 91-8, que ya sabes quiénes son. Israel, Estados Unidos y 4 islas por ahí a las que maneja Estados Unidos, como quien dice. Y luego, pues, un montón de abstenciones también, pero menos, como 60 abstenciones, es decir, que se les gana por goleada y el mundo en este conflicto, pues están viendo, ¿no? En España, ustedes si han visto las noticias, pues incluso el embajador ha llamado a la embajadora de España a consultas para leerle la cartilla a la embajadora española por las declaraciones de Pedro Sánchez, que en este caso, pues por lo menos ha atrevido a decir que lo que está haciendo ahora mismo, matando a tantos civiles, Netanyahu, en el Estado de Israel, es de dudosa legalidad internacional, ¿verdad? Más bien son crímenes de guerra, de una forma muy clara. Todo esto está abriendo, y sobre todo lo que más va a abrir los ojos cuando Jerusalén y el propio Estado de Israel pues sean destruidos, que es lo que probablemente viene y no va a tardar mucho. Si es que estamos escuchando bien del Señor. Es lamentable que los palestinos y el mundo árabe en general no cuenten con esta revelación ni entiendan por qué Dios permitió que los sionistas robaran sus tierras y los oprimieran con leyes injustas que les animaran a salir. Todo lo que ellos entienden es que los sionistas les han hecho injusticia. Si hubieran conocido la mente de Dios, podrían haberse sometido a él por una temporada, sabiendo que al final Dios les recompensaría por someterse a sus juicios. Pero como la mayoría del mundo cristiano no lo sabían y no hubo nadie que se lo dijera, en el supuesto de que pudieran haberlo aceptado. Y así, muchos de ellos se defendieron con el terrorismo y la violencia propios, no creyendo que Dios fuera capaz de corregir la situación sin su ayuda. Esto solo empeoró la situación, ya que los israelíes respondieron aumentando la opresión y el derramamiento de sangre. En cada nueva guerra los israelíes tomaron más tierras para ellos y expulsaron o privaron de sus derechos a más palestinos. Aún así, Dios ha usado a los árabes para juzgar a los israelíes sangre por sangre, tal como la profecía sobre Edom de Ezequiel 35:6 nos dice. Por tanto, vivo yo, dice Yahvé el Señor, a derramamiento de sangre te entregaré, en hebreo presa, sangre, y derramamiento de sangre, presa otra vez, te perseguirá, ya que no has odiado el derramamiento de sangre, presa, en hebreo, por lo tanto el derramamiento de sangre, otra vez presa, te perseguirá. Este es un juego de palabras. Edom significa rojo porque viene de la palabra hebrea presa, que significa sangre. Esto es similar a Adán, que significa rojo o rojizo. El problema comenzó con Adán, pero Edom se convirtió en el heredero principal del hombre carnal, el hombre caído y sus caminos sin ley.
Tal como Edom ha perseguido la sangre como su búsqueda nacional, también los demás les harán lo mismo a ellos. El sionismo ha buscado la sangre no solo en su política de terrorismo desde 1940 para lograr sus objetivos, sino también en su creencia religiosa de que la venganza es un deber sagrado. Pero la política árabe del fundamentalismo islámico es la misma. Para ellos la venganza es un deber sagrado ante Dios. Por lo tanto, Dios ha colocado en juicio a cada lado contra el otro hasta el día en que los hijos de Dios se manifiesten. Solo entonces todos los hombres comenzarán a ver que la tierra debe ser gobernada por Jesucristo, el príncipe de paz, porque ellos verán su imagen en sus hijos. La venganza puede ser una virtud para muchas personas en las religiones del judaísmo y el islam, e incluso en varias denominaciones que se dicen cristianas, pero no es una virtud cristiana, no es una virtud ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo. La ley dice en Deuteronomio 32, versículo 35, mía es la venganza y el castigo. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y las cosas inminentes se están acelerando sobre ellos, porque Yahvé juzgará a su pueblo. En otras palabras, Dios dice que hay que dejar la venganza a manos de Dios, porque solo Él sabe cómo vengar con una actitud perfecta y con perfecta justicia y misericordia. El hombre no sabe cómo hacerlo porque pone sus emociones en el camino y su corazón no conoce el fin desde el principio. Por otra parte, el propio Salomón nos dice en Proverbios 25, 21, 22, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Por esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, y Yahvé te recompensará. Poner fuego en la cabeza de alguien no es una mala cosa no era una mala cosa en aquellos días. Cuando una familia no estaba en casa por algún periodo de tiempo, se extinguía el fuego de la casa. Cuando regresaban a la casa, la mujer iba a menudo a casa de su vecino y le pedía un par de brasas para hacer más fácil poder reiniciar el fuego de una manera más fácil. No había fósforos en esos días. Una vecina generosa amontonaría ascuas de fuego en la vasija de barro de su vecina, que ésta llevaría sobre su cabeza de nuevo a su casa. Un mal vecino pudiera no darle ninguna en absoluto. Salomón relaciona esto con todos sus enemigos. Sé bueno con ellos y dales más de lo que piden o se merezcan. También hay otra interpretación que dice, con eso harás amontarás con su cabeza, harás que se sonroje de vergüenza. Es tu enemigo y tú lo bendices, se sonroja de la vergüenza. También, yo creo que las dos interpretaciones son correctas. El apóstol Pablo en Romanos 12 del 19 al 21 cita tanto Deuteronomio como Proverbios, con comentarios que muestran lo lejos que había progresado desde sus primeros puntos de vista cuando él era un fariseo de buena posición. Nunca toméis vuestra propia venganza, oh amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si sed, dale de beber, pues haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal, sino vence con el mal el bien. El rabino Moshe Levinger, del que hablábamos el capítulo 14, ese tan malo, ¿verdad?, que pues ya saben, estaba golpeando a la mujer y a las hijas y que incluso cometió algún asesinato y todo esto. Bueno, lo veíamos en el capítulo 14, y otros como él obviamente tienen una interpretación diferente de Moisés y Salomón. Sus tradiciones de hombres han anulado la palabra de Dios, el Talmud, la Misná, todo eso, ¿verdad? Han anulado la Torá. Esto porque tales personas no creían en que hacer el bien a los palestinos haría superar el mal del terrorismo árabe. Tal vez en este punto tienen razón, pero si desde el principio los sionistas hubieran llegado a Palestina con motivos apropiados, esa zona sería muy diferente hoy en día. Los sionistas deberían haber escuchado a Jesús, porque él fue el que dio la ley.
Él fue el dador de la ley, Yahvé, a Moisés, y él era el único que podía darle una interpretación correcta a la ley. Jesús dijo en Mateo 5, del 43 al 48. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, porque él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también los publicanos lo mismo? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen los gentiles lo mismo? Por lo tanto, han de ser perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Debéis ser perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. En otras palabras, la idea de que Dios permite o incluso exige que odien a sus enemigos es absolutamente incorrecta. Tal interpretación de la Escritura no está de acuerdo con la mente de Cristo. Veamos a continuación, observemos lo que nuestro Padre Celestial hace e imitémoslo como dice Jesús. Al hacerlo es posible que seamos los hijos e hijas de nuestro Padre que está en los cielos. Es al estudiar la ley cuando se nos da la revelación faltante de lo que Dios está haciendo en el mundo hoy para cumplir la profecía. Para comprender todo el plan de Dios, uno debe vivir de acuerdo con toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Esa palabra comienza en Génesis 1:1, pero esa palabra no termina con Apocalipsis 22:21. Dios nos habla a cada uno de nosotros ya que somos guiados por el Espíritu Santo. La palabra continúa cada día según Dios nos habla y esa palabra da vida. El camino de la verdadera libertad. La mayor parte de la humanidad tiene un deseo innato de ser libre. Este es, de hecho, el motivo más importante detrás de todas las revelaciones. Los hombres luchan contra la esclavitud con el poder de su propia carne, pero la historia ha demostrado que la esclavitud es a menudo como la arena movediza. Cuanto más se esfuerza alguien por salir de ella, más profundo se hunde. Esto se debe a que los hombres casi siempre fallan en obtener su libertad a través de Jesucristo. Jesús vivió bajo la opresión del Imperio Romano, bajo la mayor opresión de los judíos de su día. Sin embargo, Jesús no llevó revoluciones políticas o militares, sino que dijo a los judíos en Juan 8:32, la verdad os hará libres. Este fue un cambio radical en la forma en que la mayoría de la gente pensaba, tanto en ese día como hoy. Jesús conocía las verdaderas causas de la pérdida de la independencia y la libertad de la nación. El libro de Jeremías demostró claramente que Dios los había puesto en servidumbre, porque el pueblo no creía en la verdad de su palabra. Por lo tanto, luchar contra Roma era combatir contra el juicio de Dios que él le había impuesto a la nación por su desobediencia. Repito, luchar contra Roma era combatir contra el juicio de Dios que él le había impuesto a la nación por su desobediencia. El único camino real hacia la libertad residía en su creencia en la verdad de la palabra de Jesucristo. Por esta razón Jesús dijo en Juan 8, versículo 24. Por tanto, os he dicho que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. A aquellos que creyeron en él, dijo en los versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La historia está llena de ejemplos de hombres que han tratado de obtener la libertad sin Cristo. Ninguno ha tenido éxito.
Nimrod creía que la libertad significaba poner a todos los demás en esclavitud a él mismo, por lo que formó el reino de Babilonia original para ese propósito. A pesar de que ganó muchos sirvientes, siguió estando en esclavitud a la carne. Más tarde, Saúl quiso heredar el reino de Dios por el poder de su propia fuerza y sin someterse a la capacitación de Dios. Sin embargo, perdió lo que él más deseaba y sus descendientes fueron finalmente conquistados y absorbidos por la judería. Los mismos judíos querían ser elegidos para gobernar el mundo, pero la mayoría de ellos deseaban hacerlo por el poder de los mesías militares y por la fuerza de las armas. Tomaron a Josué y a los libertadores en el libro de Jueces, como sus ejemplos, sin saber que la espada física nunca fue un arma de elección de Dios. Si Israel hubiera estado dispuesta a escuchar la palabra en el monte Horeb, Dios les habría dado la espada del Espíritu, pero el corazón de Israel se endureció y no podían escuchar la verdad. Jesús, que es el segundo Josué, les ofreció en Joshua, como dicen algunos, les ofreció la espada del Espíritu por segunda vez. Aquellas personas que creyeron en él fueron conducidas a la experiencia de Pentecostés, donde se les dio esa espada aguda de dos filos que puede incluso dividir o partir el alma del espíritu. La nación misma de Judea rechazó a Jesús y más tarde trató de obtener su libertad por la espada física. Fracasaron completamente y solo trajeron el yugo de hierro de nuevo sobre sus cabezas. Cuando pasaron los siglos, incluso la misma Iglesia dejó a un lado su espada del Espíritu y de nuevo tomó la espada física, matando a los herejes e infieles rebeldes en el nombre de Jesucristo. En el siglo pasado el sionismo judío se levantó y una vez más vimos la forma de derramamiento de sangre predicada por ambos, judíos y cristianos, como el medio para establecer el reino de Dios. Ninguna nación, ni siquiera el Estado de Israel, conocerá la libertad sin Jesucristo. Más que eso, hay que darle a Jesucristo más que palabras, como la Iglesia ha hecho a menudo. Hay que permanecer en mi palabra, es decir, obedece y sigue obedeciendo. Juan 8:31, y poner en práctica esa palabra. Se acerca el día cuando toda rodilla se doblará ante Jesucristo y jurará lealtad a Él como su Rey. Isaías 45:23, Filipenses 2, del 10 al 11. No van a ser obligados a hacerlo por la fuerza como muchos han imaginado, sino con un corazón de amor y acompañados de un profundo arrepentimiento. Esta es la gloria de Dios, que Él es capaz de ganar a las naciones para sí mismo, por el poder del Espíritu más que por la fuerza de las armas. Él es capaz de cubrir la tierra con su gloria, como las aguas cubren el mar. Números 14, del 16 al 21. Repetimos esta última frase para cerrar el libro. Esta es la gloria de Dios, que Él es capaz de ganar a las naciones para sí mismo por el poder del Espíritu, más que por la fuerza de las armas. Él es capaz de cubrir la tierra con su gloria, como las aguas cubren el mar. Números 14, 16 al 21. Bueno, y aquí terminamos el libro. Ahí les viene la bibliografía, pues si alguno la quiere mirar, pero el libro ya queda terminado aquí. Bueno, pues nada, les damos las gracias por haber completado este libro conmigo, por haber llegado hasta aquí, por haber completado esta semana, por haber comenzado este nuevo mes y nada, pues lo que les dije al principio. El próximo vídeo vamos a meternos con esa profecía de Abdías y continuaremos después con, no sé si serán 1 o 2 vídeos, después vamos a hacer uno o dos más para cerrar todo este tema que habla del conflicto, del pleito de Sion, el conflicto actual de los árabes con los israelitas, la lucha entre Hamás e Israel. Esperemos que con esto se abran muchos ojos. Por favor, les recuerdo de orar para que el Señor utilice todos estos vídeos, todos estos libros, para que muchos ojos sean abiertos, especialmente los de los cristianos. Bueno, pues nada, les emplazo para el lunes, Dios mediante, y hasta entonces, como siempre, pásenlo bien.